Capítulo 7. Prólogo 7. Fin. Un gambito de sacrificio. Ustedes realmente no pensaron que terminaría con un suspenso hoy de todos los días, ¿verdad? Puede que mi agenda original se haya salido muy fuera de control, pero había decidido que terminaría el prólogo hoy, y malditamente bien. Feliz Navidad y feliz lectura nueva. Prólogo 7. Final. Gambito de sacrificio. Estaba destinado a suceder eventualmente. En los 3 años transcurridos desde su primer encuentro, el rango de héroe de Mirko se había disparado. Ella siempre tuvo el talento, el encanto y el impulso para triunfar, pero el crecimiento anormal de su juicio rápido y su capacidad de batalla convirtió lo que seguramente sería un rápido ascenso en las filas en uno meteórico. Era natural. Una de las marcas de la grandeza de Olmigt siempre había sido su habilidad para resolver conflictos tan pronto como llegaba a la escena. Parte de por qué su mera presencia trajo tanto alivio y tranquilidad a todos los que estaban en problemas fue porque ver su llegada no solo significaba que las cosas comenzarían a mejorar, significaba que el problema se resolvería de inmediato. Por lo tanto, una vez que Mirko se convirtió en experta en realizar esa misma hazaña, era de esperar captar la atención de los medios. La mayoría de los villanos simplemente no podían compararse con Shirou. Al estar acostumbrados a los spars casi diarios con él, simplemente no representaban ninguna amenaza, lidiar con ellos era tan fácil en comparación como para ser considerado aburrido. Ni siquiera necesitaba comenzar a considerar cómo abordar la situación. Tan pronto como llegaba a la escena, simplemente saltaba hacia cualquier villano demasiado fácil de atrapar con la guardia baja que identificaba en el mismo instante en que entraban en su punto de mira, evitando casualmente sus lamentables y demasiado lentos intentos de autodestrucción. Defensa, y fácilmente noquearlos. Después de años de estar en el extremo receptor de sus flechas, incluso las armas de fuego apuntadas hacia ella se sentían como poco más que juguetes para ella. Para cualquier villano que tuviera la mala suerte de ser su objetivo, ella era indistinguible del monstruo de una película de terror. Su confiabilidad se estaba volviendo ampliamente reconocida como superada solo por el propio Olmigt. De hecho, los foros de internet incluso me dijeron durante un tiempo que había asistido a la misma escuela de artes marciales BC de Olmigt. Por lo tanto, entró en el top 10 de las clasificaciones de héroes mucho más rápido de lo que hubiera tenido si no se hubieran conocido. Por lo que estaba destinado a suceder eventualmente. Cuando un héroe tan famoso y bien considerado desaparece misteriosamente todos los días después de sus rondas, para ir a algún lugar que no revelaría a los medios, la gente se pondría curiosa y, tarde o temprano, alguien seguramente la seguiría con éxito. Por lo general, se suponía que los civiles no debían utilizar sus quirks, a menos que se les otorgara una licencia para situaciones muy específicas. La mayoría de los adultos entendieron el razonamiento detrás de esa ley y la acataron sin pensarlo 2 veces. Pero siempre habría niños menores de edad que no estaban tan contentos con eso. Especialmente aquellos que tuvieron la casualidad de poseer quirks particularmente convenientes. Quirks convenientes como este Alt. Suteru Inpei, de 12 años, poseía un don notablemente raro y útil que esencialmente funcionaba de manera idéntica a la habilidad de sirviente, ocultación de presencia. Siendo un don que, por su propia naturaleza, hizo que fuera fácil usarlo sin ser atrapado, lo había usado generosamente a lo largo de su vida, a menudo por razones poco saludables, y tenía demasiada confianza en la protección que ofrecía. Le concedió. Otros habían intentado averiguar dónde desaparecía Mirko todas las tardes, pero en cuanto notaba que la seguían, los dejaba fácilmente en el polvo con su velocidad natural. Y como solo otros héroes podían usar abiertamente las peculiaridades del tipo Speed para ponerse al día, el secreto se había mantenido en secreto hasta ahora. Suteru, sin embargo, planeó no seguirle el ritmo, sino acecharla, seguirla lo mejor que pudiera día tras día, perseguirla mientras pudiera mantenerla a la vista y descubrir lentamente hacia dónde se dirigía. Un plan a medias que requería una gran cantidad de paciencia. Pero la terquedad de un niño, la confianza infundada de alguien que aún no había saboreado el fracaso y la cachonda sin fondo de un adolescente que persigue a su primer enamoramiento le proporcionaron mucha paciencia y más en abundancia.
Le tomó un mes hasta que logró seguirlo hasta la montaña, y aunque el acecho se volvió mucho más difícil en ese punto, hizo una conjetura educada de que, dondequiera que se dirigiera, podría ser visualmente lo suficientemente reconocible como para que una búsqueda ciega a través del área podría permitirle encontrarlo por su cuenta. Por supuesto, una idea tonta que solo podría producir frutos por pura suerte. Pero la pura suerte bendijo al chico. A la mañana siguiente, durante su búsqueda mientras faltaba a la escuela, casualmente terminó encontrándose con el claro donde Shiro hacía la mayor parte de su entrenamiento. Cuando llegó, Shiro ya estaba allí, y se acercó con cautela, tratando de ver bien, preguntándose quién era esa persona, cuál podría ser la relación que sin duda tenía con su adorable Mirko. Pero Miss Fortune había bendecido al niño tanto como Fortune. Porque en las últimas semanas, una de las nuevas tácticas de Mirko había sido saludar a Shiro a través de derribos sigilosos, pocos de los cuales tuvieron éxito gracias a sus agudos sentidos y experiencia. Y no acostumbrado a que los extraños vengan a cualquier parte del lugar, mucho menos a los extraños particularmente hábiles en el sigilo, pero bastante acostumbrado a la nueva táctica de Mirko, cuando Shiro sintió el susurro de las hojas detrás de él, pero no pudo sentir una presencia, suspiró, completamente convencido en su tenga en cuenta que era su querido amigo el que acechaba allí. Y como saludo propio, proyectó un pequeño cuchillo arrojadizo en su mano y lo arrojó hacia la dirección del sonido. Conocía bastante bien la dureza de Mirko. Sabía que ella podía soportar esa herida con una risa. De hecho, si él le hubiera arrojado un cuchillo sin filo, probablemente ella incluso se habría sentido ofendida. Y además, esperaba que ella simplemente lo golpeara con sus propias manos de todos modos. Así que el cuchillo que arrojó era, de hecho, afilado y peligroso. Y aunque Miss Fortune no había bendecido a Suteru con la fuerza suficiente para que muriera ese día, ciertamente recibió una herida de apuñalamiento de un niño desconocido que vivía en secreto en el bosque. No hace falta decir que conseguir la atención médica adecuada del mocoso asustado y llorando era mucho más alto en la lista de prioridades de Shiro que su propia autoconservación. Y al carecer de habilidades de sigilo muy convenientes como las que Tsukiragi le otorgó al niño, no tenía el conjunto de herramientas para llevar al niño a una clínica y hacer una escapada limpia sin meterse en problemas. Así que unas 2 horas después de que sucedió el incidente, y después de un montón de preguntas incómodas y momentos incómodos, Shiro se encontró en la sala de interrogatorios de la oficina de policía. No era como si no hubiera pensado en ninguna historia potencial para usar en caso de que ocurriera un accidente como este, pero al ser traído, una de las primeras cosas que la policía intentó hacer fue identificarlo, lo que se volvió bastante complicado. No tenía identificación de ningún tipo, e incluso si su desaparición original hubiera sido debidamente informada, ahora se veía demasiado diferente para ser identificado. Así que su interrogatorio real se había suspendido por el momento mientras la policía se ocupaba de este problema en particular, y como parte del esfuerzo para hacerlo, se envió un breve informe sobre la situación a los héroes cercanos, con la esperanza de que uno de los ellos pueden tener una pista. Como era de esperar, Mirko estuvo entre los que recibieron el informe y corrieron al rescate. Como se esperaba de Mirko, lo hizo sin formular el menor rastro de un plan. Mirko nunca había sido muy buena para hacer uso de su autoridad como héroe de alto rango. Claro, ella podría haber forzado ocasionalmente su camino para ser obedecida cuando alguien se interponía en su trabajo, pero para ser honesta, incluso sin ese rango, su carisma natural, intimidación, habría hecho el trabajo. Simplemente no era de su gusto hacerlo. Sin embargo, hoy, sin arrepentirse, lo usó para solicitar omitir el procedimiento de identificación adecuado y caminar directamente a la habitación con el niño con el que afirmaba conocer bien. Por supuesto, incluso para ella, tener una charla con el joven criminal a solas y sin supervisión no era posible, pero fácilmente aceptó estar acompañada por 2 policías cuando entró en la habitación y, como una forma de saludo, introdujo su puño en el cuero cabelludo de Shiro con un bond fuerte. Algo por lo que normalmente habría protestado, pero sabía que era mejor no aceptar el acto de ser un niño regular bajo su tutela, sin darse cuenta de que no era un acto y ella solo le estaba dando el saludo que consideraba apropiado. Por el problema que acaba de causar.
Aunque para ser justos, los dos policías tuvieron prácticamente la impresión de que él pensaba que ella tenía la intención de darles. Tras su interrogatorio, y dudando de su capacidad para adaptarse e improvisar a cualquier cubierta inventada apresuradamente, Shiro explicó los eventos que ocurrieron esa mañana en el bosque. Asintiendo con la cabeza en comprensión, Mirko se volvió hacia los policías y les confirmó que lo que acababa de describir sonaba muy plausible, ya que de hecho era una realidad que recientemente había estado agrediendo al niño a hurtadillas. No hace falta decir que los policías se quedaron estupefactos ante ciertas partes de la historia. Él era solo un niño. ¿Cómo demonios tenía sentido para él participar en el entrenamiento de combate con uno de los principales héroes de la nación? Una reconocida por su habilidad de combate, además de eso. Aún así, la historia fue bastante sólida, y después de confirmar el Kirk de la víctima y recibir una declaración de él, o más bien, descifrar la apariencia de uno que era capaz de dar, al menos pudieron determinar que lo que sucedió realmente había sido un accidente. Pero por accidente o no, se habían abierto demasiadas preguntas preocupantes como para simplemente descartarlas y dar por terminado el día. No solo no pudieron identificar al niño más allá de ser un conocido de Mirko, lo cual era un gran problema en sí mismo, sino que también estaban lidiando con una gran cantidad de problemas legales, como la habitación ilegal en la propiedad del ayuntamiento, una fuente de ingresos no registrada, uso ilegal de su Kirk, etc. Inicialmente, Mirko estaba bastante confundido por todo eso. Por supuesto, había sido educada en leyes durante su formación como héroe, pero no era su mejor asignatura y la mayor parte había desaparecido de su memoria. No está bien que se haya construido una vivienda en la montaña sin molestar a nadie. Como es un problema que estuviera obteniendo dinero de algún lado si no lo estaba robando. Al menos podía entender el problema con el uso de Kirk, pero no mucho más. Pero a medida que la comprensión del alcance de la situación se asentó, también lo hizo la comprensión de que si las cosas continuaban como estaban, independientemente de cualquier otro castigo que Shiro recibiera o no, tendría antecedentes penales antes de que terminara el día. Ella no podía tener eso. Pero te lo imploro, no dudes en acudir a mí en busca de ayuda si algo sale mal, ¿de acuerdo? Seguramente, si ella pidiera ayuda, ese hombre podría resolver algo, pero, no. En primer lugar, no quería ensuciarle las manos por un problema que, en última instancia, podría resolver por sí misma. En segundo lugar, fue más o menos su propio descuido lo que causó este problema en primer lugar. En tercer lugar, parte de esto era un problema del que tenían que ocuparse en algún momento de todos modos, pero ella había seguido presionando. Y por último, pero no menos importante, Shiro era su amigo, pensó en él como su protegida, y ella sentía que ella tenía que asumir la responsabilidad de este desastre. Se frotó las sienes, concentrándose y tratando de alejar cualquier pensamiento del dolor de cabeza que estaba a punto de convertirse, y le lanzó a Shiro una mirada furiosa con un claro mensaje tácito. No jodas esto. Sobre su identidad, al menos esto, es fácil de aclarar. Uno de los policías respondió, con la esperanza de que al menos este misterio pudiera resolverse. Entonces, ¿sabe quién es este chico, señorita Mirko? Maldita sea, lo sé, respondió sin dudarlo. Él es mi hijo. Todos menos ella en la habitación se congelaron. Los hombres tardaron más de unos segundos en encontrar su voz para responder. ¿Y tu hijo? Sí. Pero, el hombre hizo una búsqueda rápida en su computadora. Su registro civil no menciona ninguna descendencia. Sí. El hombre miró alternativamente a los dos, demasiado angustiado para notar que la expresión del niño era anormalmente ilegible. El otro tragó saliva. Pero, su edad, y la tuya. Sí. La energía en esa última respuesta estaba cargada de significado, y los dos hombres se miraron dos veces a la pareja e intercambiaron miradas nuevamente. Físicamente hablando, no era del todo imposible. Un parecido, ciertamente estaba allí. Al menos, en su estado actual. Un niño que vive solo en las montañas, ella no sabía de los problemas legales con eso, visitas secretas diarias. La edad a la que habría tenido que... Las implicaciones de eso. Su imagen considerada. En cuanto a las teorías, estaba tan débilmente unida que se la consideraba una teoría de la conspiración.
Y si se hiciera una investigación medio decente, sería refutada en menos de un día. Pero, por supuesto, si es cierto, tal investigación que se realice en primer lugar sería extremadamente incómodo e incómodo. Y era uno de los héroes mejor clasificados del país el que estaba saliendo con esta historia, implícita. ¿Y qué otra razón, además de ser la verdad, podría tener que decir algo así para encubrir a algún niño que vive en el bosque no registrado al azar? Nosotros lo entendemos. Pero, esto plantea algunos problemas. Sí, lo sé. Qué torpe de mi parte. Habló en un tono como si estuviera pidiendo disculpas por algún error tonto, pero su rostro permaneció completamente serio, un detalle lleno de implicaciones. No puedo creer que me olvidé durante tanto tiempo de procesar el papeleo de adopción. Tonto de mí. Seguramente hay algo que podamos resolver sobre ese tema. Eso es. La solicitud implícita llegó alto y claro. Pero, tal petición, básicamente les estaba pidiendo que la ayudaran a bailar alrededor de la ley, aquí. Y ya que estamos en eso, hubo más. Entiendo que esto es una petición desvergonzada de mi parte, but, en este punto, ¿qué tan escandalosa demanda estaba a punto de hacer? ¿Habría alguna posibilidad de simplemente escribir todo esto como un desafortunado accidente y dar por terminado el día, sin abrir un registro? Verás, sería bastante triste si, debido a un golpe de mal suerte como esta, mi hijo tuvo dificultades para inscribirse en la UA, ¿no crees? Ni siquiera pudieron reunir una respuesta. Se les había dejado que habla. Los dos hombres se excusaron y salieron de la habitación, diciendo que tenían cosas que discutir y los dejaron solos. Unos segundos después de que la puerta se cerró detrás de ellos, sin hacer contacto visual, Shiro habló en voz baja. Seguirán escuchando a través de los micrófonos, ya sabes. Lo dudo, respondió ella, aunque su voz también era baja. Ninguno de los dos hizo contacto visual. ¿No viste sus caras hace un momento? Están demasiado conmocionados para pensar con claridad. Demonios, probablemente apagaron los altavoces para poder concentrarse en su discusión sobre qué hacer. Quizás, no tenías que hacer eso, ¿sabes? Lo hice, y pude. No lo hiciste. Un tiempo en la cárcel no es nada en comparación, y lo digo en serio. Lo sé. Ese no fue el problema. Ni siquiera mencioné querer. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? No seas difícil, ahora. No tengo que ser un héroe. Puedo ganarme la vida como chef, o abrir un café o algo así, y hacer lo mío en secreto como solía hacerlo. Yo. Es tu sueño y no crees que no me di cuenta. Te mereces ver las sonrisas de las personas a las que salvas. Le tomó un poco más de lo normal formular una respuesta a eso. Completamente inconsciente de ello, ella acababa de acertar en una debilidad conceptual de Shiro, y él se conmovió mucho más de lo que estaría dispuesto a admitir, incluso sabiendo que no había sido intencional. Es un precio demasiado alto para pagar. No vale. Ella se volvió para mirarlo directamente a los ojos. ¿Crees que soy tan mezquino como para importarme lo que piense la gente? Tuvo dificultades para devolverle la mirada. La gente hablará, ya sabes. Realmente nos parecemos lo suficiente a estas alturas. Los rumores. ¿Crees que soy tan mezquino como para importarme lo que piense la gente? Aún así. Ella suspiró exasperada. ¿No puedes aceptar que estoy haciendo un sacrificio para protegerte? Ante eso, al menos, pudo mirarla directamente mientras respondía. Sí. Puede que no sea tan malo aceptando ayuda como lo fue Shiro Emiya, pero aún así era un sacrificio demasiado grande para lo que sentía como una ganancia demasiado innecesaria. Bueno, entonces. Digamos que no lo soy. Ella lo enfrentó con cada fibra seria de su ser. No estoy privando a toda una generación de futuros héroes de la oportunidad de inspirarse en quien estoy completamente seguro de que será un héroe lo suficientemente legendario como para ser escrito en futuros libros de texto como una figura que podría estar al lado de All Might. Decir que su declaración lo dejó sin palabras sería como decir que su afirmación de que él era su hijo había sido algo levemente sorprendente. Después de todo, esta fue la primera vez que probó el sueño que tuvo durante tanto tiempo, tan puramente, durante más tiempo.
Sabía que tenía el poder de ser un héroe. Sabía que tenía la fortaleza de corazón para ser un héroe. Sabía que podría haber sido uno si el mundo mismo no lo hubiera traicionado. Sabía que sus elecciones, aunque en última instancia eran incorrectas, no habían sido incorrectas. Pero el único resultado que nunca obtuvo, una de las cosas que más le destrozó el corazón en el infierno, es que nunca llegó a ser un héroe. Y, justo ahora, por la única persona en la que en este momento, él más confiaba y podía respetar, había sido verdaderamente, plenamente reconocido como uno. Que así sea, respondió finalmente, haciendo un esfuerzo titánico para no dejar que su voz se quebrara. Voy a estar de acuerdo con esta tontería. Me inscribiré en esta academia tuya también. ¿Feliz ahora? Ella le sonrió, habiendo leído bien su corazón. Mucho. Se volvió hacia la puerta, esperando a que los hombres volvieran a entrar. Y ahora rezamos para que esta táctica mía funcione. Resulta que, de los dos policías, uno era un fanático de Mirko y el otro tenía un inmenso respeto por su trabajo y dedicación. Ciertamente no es que sus solicitudes, no expresadas y habladas, menos que legales, no tuvieran efecto en su opinión sobre ella, pero, podían entender de dónde venía. Ambos eran padres. Aún así, no era como si tuvieran un rango particularmente alto dentro de la fuerza. Incluso si colaboraran plenamente, no podían hacer mucho realmente. Sin embargo, mientras reflexionaban sobre lo que podían hacer, el jefe de policía entró en la habitación. Acababa de enterarse de que Mirko estaba en la estación y vino esperando tener una palabra de agradecimiento con ella, después de que una de sus recientes hazañas en el trabajo hubiera resultado en que ella salvara heroicamente la vida de su hija, que había sido tomada como rehén por un hombre villano. Los dos hombres intercambiaron una mirada, asintieron con la cabeza el uno al otro y le confiaron al jefe la situación en cuestión. Si él hubiera estado en la sala de interrogatorios, en lugar de estos dos novatos, no se habría engañado tan fácilmente al aceptar un razonamiento tan descabellado sobre una mera implicación. Sin embargo, después de haber escuchado la historia a partir de la explicación de los dos hombres completamente convencidos de sí mismos, simplemente se lo tomó al pie de la letra, como lo hicieron ellos. Y como esperaban los dos hombres, el mayor vio en ella una oportunidad perfecta para agradecer al héroe, que se sentía obligado a aprovechar por su honor. Se tiraron de las cuerdas. Un encubrimiento iniciado silenciosamente. Las voces disidentes persuadieron al silencio. Y así Shirou Todoroki, conocido como Shirou, antes Emiya, y además antes Shirou Emiya, renació socialmente como Shirou Usagiyama, el misterioso hijo adoptivo de Rumi Usagiyama, o dependiendo de a quién se le preguntara, hijo adoptado, de quien nadie estaba seguro de cuándo había adoptado, pero nadie podía encontrarlo en sí mismo para cuestionar públicamente. Por supuesto, incluso más allá de los problemas que ambos habían imaginado inmediatamente, algunos cambios en sus vidas no habían sido fáciles. Principalmente, el hecho de que ahora los dos tenían que convivir. Solo limpié el piso. No podrías esperar 5 minutos para cruzar. No hay necesidad de hacer eso todos los días, ¿verdad? Rumi Usagiyama no estaba lista para ser madre, fingir o no. ¿Podrías por favor no llenarte de bocadillos en este momento? Estaba a punto de comenzar con la cena, maldita sea. Shut up, ¿eres mi mamá ahora? De hecho, entre el caos que se produjo en la familia inmediata de Rumi, que ella rechazó con una facilidad sospechosamente practicada, su propia madre, y por extensión ahora, la abuela de Shirou, tenía una pregunta muy atenta que hacer. ¿Cuál es el padre, aquí? Shirou. ¿Por qué demonios tenemos tantos platos ahora? Eso es una pérdida de dinero y espacio en el armario. ¿Un juego es suficiente? No. No permitiré que suframos viviendo como cerdos, mamá. Los 5 años que seguirían difícilmente podrían describirse como tranquilos y pacíficos. Shirou. Te dije que dejaras de limpiar mi habitación, no hay necesidad. Sé dónde están mis cosas, hasta que las guardes. ¿Dónde diablos pusiste mis libros BL? Ten algo de vergüenza, mujer. Mira la carpeta negra en el tercer cajón. Pero, si le preguntaras a alguno de ellos si estaban más felices que antes. Rumi, por el amor de todo lo que es sagrado, no podrías usar nuestro presupuesto de comida en caprichos.
pero esas gafas de sol eran demasiado geniales para pasarlas. Y en realidad podrías obtener una respuesta honesta de cualquiera de ellos. Vamos, Shirou, una carrera hacia el campo de entrenamiento. Hoy en día, usted recuerde que para obtener el permiso para mí entrenar de antemano, ¿verdad? Ops. Cifras. Suspiro. Tendremos que ser sigilosos. La respuesta sería, ya sea de una sonrisa brillante y confiada, o de una cansada pero satisfecha, de todos modos. Por supuesto. Prólogo fin. Una espada reforzada. Capítulo 8. Prólogo extra. Error de Todoroki el último, lo juro. Para abordar algunos problemas. La caracterización de Juste Ace se basó en la representación de Axel/Zero Order de su versión corrupta. Lo siento si se sintió ok. Solo tenía tanto canon con el que trabajar para basarla. Acerca de los problemas de espacio entre líneas. Mire cómo FF asesinó mi formateo, ni siquiera me di cuenta de que se veía tan horrible en el sitio real. Intentaré un formato diferente a partir de ahora hasta que encuentre algo que funcione para este sitio, y cuando lo haga, por favor, avíseme en las revisiones si cree que un nuevo capítulo se ve bien en ese sentido, intente editar los capítulos anteriores para ajustarlo. Suspiro, no estoy deseando que llegue eso. Me han sugerido que busque una beta para ayudarme con ese tipo de cosas, pero soy nuevo en este sitio y, francamente, no tengo ni la más mínima idea de qué es una beta o cómo luciría. Para uno, no espere que continúe este ritmo ridículo para las actualizaciones. Los últimos días han sido un sueño febril impulsado por la hiperfijación, impulsado por mi deseo de terminar el prólogo y publicar un primer capítulo real pronto. No puedo prometer ninguna coherencia en futuras actualizaciones, aunque, por supuesto, haré todo lo posible para no hacer que los lectores esperen demasiado. Y finalmente, muchas gracias a todos por la recepción abrumadoramente positiva. Solo soy un tipo cualquiera en internet que quería que existiera el fic tonto de Shirou que no pude encontrar, así que decidí hacerlo yo mismo. No tenía confianza en cómo resultaría, todavía no lo hago hasta cierto punto, todavía siento que inevitablemente lo arruinaré en el camino, así que todos los elogios y el aliento que he recibido de ustedes, gente encantadora, han sido más útil de lo que cualquiera de ustedes pueda imaginar. Felices vacaciones y sigue adelante. Prólogo, extra. Error de Todoroki. Enji Todoroki era, según los estándares más objetivos, un buen hombre. La mayoría de los que conocían su vida privada en los últimos años se sentirían incrédulos al escuchar tal declaración, pero no obstante, era la verdad. Según la mayoría de los estándares objetivos, su excesiva seriedad y sentido de la responsabilidad normalmente se considerarían virtudes, y eran lo suficientemente fuertes como para influir fuertemente en la mayor parte de su personalidad y decisiones. Simplemente eran tan fuertes como para ser considerados defectos fatales. Su impulso competitivo era una necesidad en cualquier serio que aspiraba a ser un héroe de alto rango, y la única razón por la que podría considerar seriamente competir con el poder todo por el rango N1. Simplemente se sumaba a sus defectos fatales sobre la cola y los mentos. Para presenciar ese aspecto de su carácter, uno solo necesitaba mirar su proceso de pensamiento durante su matrimonio arreglado. Era plenamente consciente de lo mal que estaba y de lo que estaba sacrificando su esposa, y eligió pasar por eso independientemente de que considerara que el resultado valía la pena. Pero decidió ser un buen esposo para ella para asumir la responsabilidad de lo que le pidió que sacrificara. Es decir, su idea de lo que implicaba ser un buen marido. De manera similar, se podría ver en su proceso de pensamiento al decidir entrenar a su hijo primogénito. Ese hijo no había sido el resultado ideal que imaginaba. Sin embargo, él era su hijo. Así que decidió asumir el deber y la responsabilidad de tratarlo de la misma manera que lo habría hecho si hubiera sido el hijo perfecto que deseaba. Él mismo no comprendía los problemas subyacentes de ese tratamiento. Si hubiera sido el tipo de hombre que dice lo que piensa mejor que nada, tal vez esas pocas personas que conocían sus acciones menos sabrosas tendrían una opinión diferente de él. Pero, por desgracia, se necesitaría una capacidad de lectura de corazones cercana a la de un lector de mentes real para ver realmente lo que pasó por la cabeza del hombre.
En cierto sentido, se podría afirmar que Enji Todoroki estaba viviendo una vida muy virtuosa, siguiendo inquebrantablemente un código de ética, de acuerdo con todo lo que la sociedad consideraba bueno. Se podría afirmar que sí, al mirar sus acciones desde su propia perspectiva. Y así, cuando ese hijo comenzó a desmoronarse de su educación, sintió como si su propia forma de vida lo estuviera traicionando. Y así, cuando tuvo lugar su desafortunada muerte, sintió como si el mundo mismo lo hubiera traicionado. No es una conclusión muy lógica cuando se observa con frialdad, pero los sentimientos nunca se habían preocupado mucho por la lógica. La mayoría de los hombres en esa situación, incluso hombres más grandes que él, habrían recurrido a beber su dolor y la traición, cediendo gradualmente al vicio y perdiendo el control de sus vidas. Enji Todoroki no era mejor que esos hombres. En su lugar, simplemente adoptó los medios alternativos de hiperfijar en su ambición. Un enfoque más productivo que, de forma aislada, la sociedad estaría de acuerdo en ser una mejor decisión. Sin embargo, como demostraron los efectos autodestructivos de caer en un vicio, esta diferencia no fue menos dañina para su familia. Si Shirou nunca hubiera nacido, lo más probable es que simplemente se hubiera convertido en un adicto al trabajo trastornado y hubiera terminado dando la impresión superficial de un padre indiferente y abusivo. Pero Shirou había nacido, y de todos sus hijos e hijas, él era el único nacido con el mismo cabello que su primogénito Toya. Convertirse en un recordatorio vivo y físico de ese hijo, del que inconscientemente se esforzó tanto por evitar recordar. Si las cosas nunca hubieran llegado al punto de ruptura, su presencia en la casa se habría convertido en un disuasivo en los ataques más extremos de Enji, mientras que también habría acelerado la degeneración de su salud mental, simplemente por ser una existencia en la que ni siquiera pensar. Como carecía de la fortaleza mental para enfrentar el mero recuerdo de Toya en ese momento. Pero el accidente ocurrió, y Enji Todoroki ya no podía seguir ignorándolo. El mismísimo sentido del deber y la responsabilidad que unía el núcleo de su ser no aceptaba seguir ignorándolo, no cuando sabía que necesitaba hablar con él, hablar de lo sucedido, confrontar la confusión interna que estaba seguro que el chico debía tener. Estado sintiendo. Él no podría. Y continuó a pesar de todo. Como carecía de la fuerza de voluntad para obligarse a sí mismo a afrontar el recordatorio que ahora deseaba más que nunca evitar. Y tensó su ya delicado estado mental hasta el punto de derrumbarse. Él sabía que tenía que afrontarlo y hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Y luego el chico se fue. Durante los primeros días, se hundió aún más en la negación, incluso cuando se encogió de hombros ante el juicio penetrante de sus otros hijos. Es solo un mocoso ingenuo. Volverá por su cuenta en poco tiempo o, en el peor de los casos, será encontrado y traído por algún otro héroe. Esto último le habría traído un poco de vergüenza, pero sentía que se lo merecía sin nada más. Habría estado significativamente más preocupado por lo que podría ser un niño sin supervisión, si el niño hubiera manifestado un Kirk, particularmente con lo destructivo que podría ser su Flame Kirk, pero él es Kirkless. Sin que Shirou lo supiera, se le habían realizado pruebas durante los primeros días de su vida, como lo habían sido para todos los niños Todoroki, pruebas cuyo propósito no conocía en ese momento, y la conclusión del médico había sido sólida. Su cuerpo era el de una persona sin Kirkless. De hecho, había añadido el médico, es casi como si este chico hubiera sido sacado directamente del tiempo antes de que existiera Quirks. Así es como se ve su genoma recesivo. Un detalle que le había facilitado un poco el haber desviado la mirada del chico durante tanto tiempo. Después de todo, preocupado por mostrar un despertar demasiado agudo demasiado temprano, Shirou había estado entrenando cuando estaba lejos de miradas indiscretas, y solo dos personas en un estado momentáneo muy poco mental lo habían presenciado empleando su hechicería, un recuerdo fácilmente descartado como equivocado de qué tan cargado estuvo el evento. Si no hubiera sido por un incidente terriblemente cronometrado que provocó un malentendido igualmente terrible, Enji habría salido a buscar a su hijo al tercer día. Sin embargo, en el segundo día, le llegó la terrible noticia de lo que parecía ser una explosión de gas que diezmó una casa residencial relativamente cercana, dejando a su paso los cuerpos fragmentados y dañados de sus habitantes, al menos uno de los cuales desapareció, probablemente vaporizado.
Un destino que potencialmente también podría haber ocurrido en las cercanías del desafortunado transeúnte, pero afortunadamente, no se informó de desapariciones en los días siguientes. Podía imaginar ninguna otra explicación para un niño pequeño, sin poder ir tanto tiempo sin descubrir inadvertido. Podría haber sido una suposición infundada, pero demasiado fácil de creer incluso para un hombre más arraigado de lo que era en ese momento. Había sucedido. De nuevo. A partir de ese día, Enji Todoroki se convirtió en el caparazón de un hombre, no muy diferente de lo que había quedado un cierto mago que una vez rescató a un cierto niño del infierno. Pero mientras que cierto mago había sido, en ausencia de cualquier otro impulso, alimentado por su deseo de salvar a alguien, el combustible de Enji Todoroki habían sido los defectos fatales que lo habían definido hasta ese momento y lo habían llevado a ese estado. Deber y responsabilidad. Para un observador externo, el héroe de Abour simplemente se había vuelto más estoico que él. Rara vez pronunciaba más palabras que las estrictamente necesarias, y su rostro parecía permanecer inexpresivo. Pero sus acciones fundamentales no habían cambiado en lo más mínimo. En todo caso, parecía estar más dedicado a su causa que nunca, sin tener nada más que pudiera distraerlo de la persecución resuelta de sus objetivos profesionales. La desaparición de Chirou nunca fue reportada. Su misma existencia nunca se mencionó. Sorprendentemente, la influencia de este cambio en el resto de su familia fue mínima. Para empezar, siempre se había distanciado de los hijos que le quedaban aparte de Shoto. Su esposa Rei, una de las personas que mejor lo entendía, podría haberlo captado, pero nunca volvería a entrar en contacto con él durante muchos años. Shoto fue quizás el más afectado por el cambio, pero aunque el camino fue diferente, el destino se mantuvo igual. Su padre puede ser más silencioso y menos presionado ahora, pero el entrenamiento, su intensidad y su insistencia en que se adhiera a él no cambiaron. Si bien esa diferencia normalmente habría supuesto una mejora levemente positiva en el resultado, con el tiempo llegó a reconocer lo que recordaba como la inhumanidad de su gemelo como otra consecuencia más de que su padre fuera el tipo de hombre que era. El reconocimiento de que la pérdida de ese hermano estaba vinculado al comportamiento de su padre, algo que, habiendo nacido después de la muerte de Toya, aún no había experimentado antes, se agravó con lo que sentía por su padre en un sentimiento que no era menos intenso que él. Hubiera sido, si Chirou nunca hubiera existido. Simplemente tomó una forma ligeramente diferente. Una diferencia menor esencialmente irrelevante. Porque Shoto volvió a cambiar de opinión sobre su gemelo perdido después de que sus sentimientos de ese día se enfriaron. Vagamente recordaba cómo, incluso comparado con el resto de sus hermanos, Shirou había sido ignorado particularmente por su padre. Fácilmente podría ser una conexión con lo inhumano que terminó por culpa de su padre. Y más importante, el método y la razón detrás de su desaparición lo llevaron a notar que, a pesar de haberlo comparado con su padre, era un tipo de persona muy diferente. Aún no había podido percibir la bondad en el carácter de su padre, pero había logrado percibir la de su hermano. Normalmente, el trauma asociado con los eventos de esa noche habría impedido que tal pensamiento ocurriera, y su odio activo y en constante crecimiento hacia su padre lo arrastró incluso bajo la alfombra de culpar a su padre por todo lo malo en su vida. Además, comenzó a culparse a sí mismo. Podía recordar la expresión de dolor en el rostro de su hermano el día en que se enfrentó a por qué lo estaban evitando, aunque solo fuera de manera vaga. No pudo evitar pensar que, si no hubiera sido un idiota y se hubiera dado cuenta antes de que estaba equivocado, tal vez podría haber salvado a su hermano. Su recuerdo de Chirou se volvió, en un sentido retorcido, idealizado. Con el tiempo, mencionar la existencia de Chirou en la casa Todoroki se convirtió en un tabú tanto como hacerlo con la de Toya. Y así, a medida que pasaban los años, se solidificó que el primer paso, y ciertamente no el último, en la predicción de Juste-Ace se había cumplido. El primero de los más cercanos en Miya, su familia de sangre, se había vuelto más infeliz a través de su existencia. Capítulo 1. Trace, On. Plus Ultra, muy bien, supongo que no le gusta ese nuevo formato, recortando automáticamente la mayor parte así. El capítulo anterior definitivamente necesita una revisión estilística. Es hora de ser creativo. De todos modos. Finalmente ha salido el primer capítulo de la historia. ¡Wow! Descorcha champán.
Ahora puedo desmayarme y dormir durante 1000 años. Capítulo 1. Trace, activado. Plus Ultra. Wahai. El orgullo de los académicos cero de todo Japón. La cuna de muchos de sus héroes más legendarios. Cada año, el día del examen de ingreso, muchos talentos prometedores cruzaron su puerta por primera vez, rezando para que no fuera la última vez. Decidido a no dejarlo ser. Soñar con dejar atrás esa preocupación y volver a cruzarla como digna de pertenecer a la escuela. Emocionado por demostrar que son realmente dignos. Por supuesto, hubo raras excepciones. Algunos no creían realmente que tuvieran una oportunidad, sin embargo, vinieron, decididos a dar su mejor esfuerzo de todos modos. Algunos de ellos lo lograron. Algunos confiaban en abundancia en que tenían lo que hacía falta, y no tenían ninguna duda de que harían el corte. Se demostró que muchos de ellos estaban equivocados. Insospechado por todo lo anterior, había, de hecho, un cuarto tipo. El tipo que mantuvo la confianza para no dudar de sus posibilidades de éxito, pero no dio por sentado ese éxito ni por un segundo. Del tipo que comprendía cuántas cosas podían salir mal, pero se creía capaz de dominar la pura desgracia. En este día del año, ese cuarto tipo había cruzado las puertas de nunca. Siempre se encontrarían el día de exámenes especiales para estudiantes recomendados, que se realizarían antes del público. Hoy, el cruce de Shirou Usagiyama de la puerta de marcó la primera vez que el cuarto tipo lo hizo. No es que muchos de los estudiantes esperanzados reunidos en los terrenos de la escuela ese día fueran realmente capaces de reconocerlo. Su expresión serena mientras caminaba tranquilamente hacia el edificio, de hecho, engañó involuntariamente a varios de sus potenciales compañeros, haciéndoles creer que era un debilucho fuera de lugar. Realmente no pudieron evitarlo. Eran adolescentes. En toda su experiencia de vida, que involucró a personas de su misma edad, ninguno de ellos había sido testigo de dos formas de manejarse a sí mismo con confianza. El regodeo desagradable o la bravuconería tranquilizadora. Y todos los demás estudiantes confiados en los alrededores mostraban, en todo caso, rastros inusualmente exagerados de cualquiera de esos dos. El concepto de la verdadera confianza que se muestra en la presión de la prueba por delante de no llegar a uno mismo era algo que nunca habían tenido la oportunidad de aprender. Incluso muchos adultos nunca llegaron a aprenderlo, no hasta edades avanzadas. Sin embargo, fue un concepto que la mayoría de los héroes profesionales aprendieron en algún momento de sus carreras. Y así fue que los varios profesores que notaron el andar de Shirou pensaron en alguna variante de ¿por qué no se recomendó este? Aunque, si alguno de los estudiantes hubiera sido capaz de leer perfectamente el estado mental de Shirou, no había duda sobre lo que más los habría confundido. ¿Cómo diablos está más preocupado por la prueba escrita que por las prácticas? No es como si estuviera realmente preocupado. Simplemente se sentía proporcionalmente menos confiado en su capacidad para responder a las bolas curvas lanzadas a las lagunas en su conocimiento académico que en las artes en las que se había especializado durante más tiempo del que podía recordar. Era todo lo fuerte que podía ser. Con una segunda oportunidad en la vida no solo metafórica, sino también física, su poder estaba apenas por debajo de lo que solía ser, a pesar de ser una década más joven. Había sabido entrenar. Tenía más recursos disponibles para crecer. No había atrofiado su crecimiento canibalizando los circuitos nerviosos. Si había alguna preocupación real que tenía sobre sus habilidades en el campo, era que era tan fuerte como podía serlo. Más allá de envejecer físicamente, no le quedaba mucho espacio para crecer como combatiente. Rumi le había advertido con bastante confianza que, como héroe, todavía tenía mucho que mejorar. Estaría mintiendo si dijera que no estaba ansioso por descubrir lo que ella quería decir con eso. Pero ahora no era el momento de preguntarse qué deparará el futuro. Si cometiera algún error estúpido en las pruebas, como estropear el número de la pregunta, escribir las respuestas correctas para cada pregunta en el espacio equivocado y fallar, porque no estaba lo suficientemente concentrado. Honestamente, no podía decir qué sería más fuerte. Su propio sentido de la vergüenza, o las incesantes carcajadas de Rumi en los meses venideros cada vez que lo veía. Además, ha pasado una eternidad casi literal desde la última vez que tomé exámenes escritos.
Es posible que ya se haya graduado del nivel educativo para el que simplemente se estaba inscribiendo, pero eso había sido hace mucho, mucho tiempo. Hace un infierno. Por supuesto, había puesto un enfoque particular en la revisión en los meses previos a hoy, incluso llegando a pedirle a Rumi que contratara a un tutor en casa para ese propósito. No puedo creer que llegue el día en que volviera a poner tanto esfuerzo meticuloso en perseguir este sueño, pensó una pequeña parte de él. Tales pensamientos fueron interrumpidos mientras caminaba por los pasillos hacia el salón de clases donde iba a tomar el examen. En el camino hacia allí, estaba a punto de cruzarse con otro estudiante, con quien hizo un breve contacto visual, antes de cambiar su mirada nuevamente con indiferencia hacia el pasillo, esquivando casualmente al niño cuando pasaba a su lado, sin darle un segundo. Pensamiento. Nada ni remotamente grosero entre sus acciones. Sin embargo, aún así, oí. Detuvo su paso y se dio la vuelta, preguntándose levemente qué pasaba. El estudiante que acababa de pasar lo estaba imitando, haciendo contacto visual directo. Tenía 3 rasgos algo distintivos inmediatamente reconocibles. El menor de ellos, su uniforme estaba flojo y abotonado incorrectamente, lo que denota una total falta de preocupación por la autoridad que este lugar representaba que, siendo era raro incluso entre los tipos más alborotadores. Más visualmente llamativo, su cabello rubio arena parecía una versión satíricamente caricaturizada del cabello de la cama, hinchado y erguido en una cantidad increíblemente alta de puntas abiertas, casi como un puercoespín. Lo más impactante es que sus ojos tenían un vacío total de cualquier impresión de amabilidad, pero ninguno mostraba agresión, como si una ira perenne lista para estallar en cualquier momento se mantuviera detrás de ellos y no la dirigiera a nada en particular. Lo miraba con una pizca de molestia, pero extrañamente paciente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, incapaz de determinar por qué el chico lo habría detenido. Los dos mantuvieron contacto visual en silencio durante unos segundos. No me gustas, dijo las palabras con total naturalidad, como si simplemente hiciera una declaración objetiva, como comentar sobre el clima. Ni siquiera se sentía como si tuviera un propósito particular al decirlo. Shirou parpadeó. Sin conocer la mezcla explosiva de orgullo sin fondo y complejo de superioridad que caracterizaba a Bakugo Katsuki, no podría haber deducido que la primera impresión negativa instantánea que le había dado al chico fue causada por no reconocer ni confrontar su superioridad inherente en su lenguaje corporal. Mientras pasaban uno al lado del otro, simplemente pasaban sin escatimar al chico, nunca se encontró con un pensamiento. Para ser justos, ni siquiera el propio Bakugo sabía a un nivel consciente por qué le desagradaba tanto el chico de pelo blanco. Instintivamente sintió la necesidad de expresar su impresión inmediata en ese punto, como si hubiera experimentado el impulso animal de marcar su territorio cuando se enfrenta a una amenaza potencial en su lugar en el orden jerárquico. Y habiendo avanzado tanto en toda su vida como lo había hecho siguiendo sus instintos sin lugar a dudas, no era de los que consideraba rechazarlos. Obviamente, todo eso estaba completamente perdido para Shirou, quien no tenía ni los medios ni el interés para descifrar el corazón del orgulloso adolescente. ¿Es eso así? Se apartó de él. Entonces, con suerte, no terminaremos en la misma clase. Bakugo se volvió él mismo, sintiendo que no era adecuado dedicarle otra palabra adecuada. Su primera interacción con otro estudiante no había sido particularmente prometedora, pero bueno, no es como si hubiera tenido expectativas particularmente altas para sí mismo en ese sentido. En realidad, rara vez tenía buenas expectativas infundadas para algo. Shirou Usagiyama, en su reencarnación, había heredado los poderes y habilidades de Emiya junto con sus recuerdos, y no tenía ninguna duda de que esos incluían su suerte de rango E, después de todo. El evento más notable de la prueba escrita terminó siendo lo poco llamativo que había sido. Shirou realmente no tenía una idea real de qué esperar después de tanto tiempo, pero incluso cuando estaba rodeado por el sonido de cientos de lápices arañando frenéticamente el papel, descubrió que habiendo experimentado zonas de guerra de primera mano y campos de batalla activos, el mero concepto de sentimiento nervioso en un ambiente tan seguro, se sentía sacado de una comedia, y tenía una práctica muy reciente y muy frecuente en el sparring con su monstruo de una madre y su velocidad de nivel Servant.
El límite de tiempo para terminar la prueba se sintió tan generoso y trivial como si no importara si existía o no, por lo que, sin pensarlo, vertía las respuestas de su mente directamente en el papel sin preocuparse, y terminó bastante temprano. Sin embargo, fue perfectamente capaz de percibir la tensión palpable que sentía la abrumadora mayoría de los otros estudiantes en la sala, probablemente más por tener en cuenta el costo del posible fracaso que por la dificultad real de la prueba que estaban tratando de superar. Le dio una extraña sensación de disonancia, como si no perteneciera allí. Aunque, por supuesto, de hecho no lo hizo. Era un adolescente como ellos solo en cuerpo. Tenía la leve esperanza de que ese sentimiento se desvaneciera con el tiempo, incluso si simplemente se estaba acostumbrando. Sin nada que hacer durante el resto de la prueba, salió de la habitación y comenzó a dirigirse hacia el área de descanso, planeando tener su almuerzo en caja con tiempo de sobra y echar un vistazo al campus antes de las prácticas de la tarde. Sin embargo, al llegar allí, pasó junto a otro estudiante que había terminado la prueba temprano y, en un rincón apartado de la sala y estaba, haciendo estiramientos. Dejando a un lado su actividad, lo primero que le vino a la mente sobre su apariencia fue que parecía un presidente de clase. Su impresión superficial de él fue Sir Yudo Ise y había aumentado su formalidad a las 11. Se dirigió hacia el área más cercana a la esquina en la que el adolescente estaba haciendo ejercicio, sacó su lonchera y su termo, se sirvió una taza y se la ofreció al niño. Se agradece su amabilidad en la ofrenda, expresó enérgicamente entre dos estiramientos. Sin embargo, innecesario. Como puedes ver, estoy ocupado. Ya veo. Preparar esto antes de la prueba. ¡Qué diligente! No había rastro de burla en su tono, que el niño notó y agradeció, incluso si no pareció reaccionar. Gracias. No hay necesidad de preocuparse por mí. Te escucho. Pero, aún no había retraído su mano ofreciéndole la bebida. Yo insisto. Puedo oír. ¿Por qué? Porque te ayudará a calmarte, respondió, y si sigues ejercitando tus nervios de esa manera, tirarás un músculo. Dudo que hayas notado lo rígidos que son tus movimientos. Eso hizo que se detuviera. Se puso de pie, respiró hondo, exhaló y finalmente miró a Shirou correctamente. Pero todavía no tomó la taza ofrecida. Gracias. Su voz seguía siendo bastante enérgica, pero decididamente no tan pronunciada como antes. Tienes razón. No me había dado cuenta. Estoy avergonzado. No hay nada de qué preocuparse. Es fácil tener una visión de túnel cuando uno está nervioso, y después de todo esto eso no lo detuvo. Me avergüenza haber necesitado la ayuda de un compañero competidor para evitar que mi desempeño se deteriore. Pero lo siento. No puedo devolver el favor. Y ten cuidado conmigo, dijo cuando el reconocimiento se dio cuenta. Realmente está cortado de la misma tela que Issei. Finalmente recuperó su mano extendida y tomó un sorbo rápido de su té. Está bien, eso no sería un favor. Tampoco sería lastimarse antes de la prueba. El chico frente a él parpadeó. ¿Qué hay de tu deseo de ganar? Él se encogió de hombros. Realmente no sentía que haría una diferencia de cualquier manera, pero, una victoria no ganada es una vana. El niño lo miró fijamente durante un par de segundos, luego sus labios se curvaron en una sonrisa amistosa. Gracias. Eres exactamente el tipo de estudiante ejemplar que espero tener como futuro compañero de clase. Espero que tengas éxito en los resultados de las pruebas. No más que el tuyo, espero. Parecía el tipo de persona que simplemente se olvida de cuidarse a sí mismo cuando decide cuidar de otra persona. Su sonrisa se curvó ligeramente hacia arriba. Por supuesto. Y lo mismo. Los dos muchachos pasaron el resto de la mañana y la pausa del almuerzo teniendo tanto corazón a corazón como se podría esperar razonablemente que tuvieran dos competidores por una posición limitada. Como sospechaba Shirou, el chico, Tenya Ida, era del tipo que afrontaba todo con excesivo respeto y seriedad, para bien o para mal, incluida la idea de la actitud adecuada a tener hacia los oponentes en una competición. Era un tipo con el que Shirou Emiya siempre se había llevado bien con especial facilidad, y se permitió recordar un poco los viejos tiempos, saliendo con el presidente del consejo estudiantil mientras hablaba con Ida.
Por su parte, Ida no había planeado exactamente actuar tan amistosamente con ninguno de sus competidores ese día, imaginando que construir lazos de camaradería y respeto mutuo podría esperar hasta que terminara la competencia preliminar y comenzara oficialmente el año escolar. Pero Shirou se había ganado fácilmente su respeto a través de un solo minuto de interacción y, por lo que podía decir, encarnaba su expectativa de cómo debería ser un estudiante adecuado de la gloriosa UA, por lo que se permitió esta excepción por razones de justicia. Para ser justos, incluso para los estudiantes menos tensos, una vez que la sala de descanso se volvió más poblada durante el receso, ver a dos competidores reunidos de manera tan amigable y aparentemente descuidada fue una visión extraña que les valió muchas miradas de desconcierto, que Shirou descartó casualmente, e Ida lo hizo. Ni siquiera notar a través de la visión de túnel que su charla le dio. Finalmente, la pausa llegó a su fin y el sistema de intercomunicación pidió a los estudiantes que se dirigieran hacia los terrenos de prueba. Ida cambió completamente de marcha a una seriedad estoica con una velocidad impresionante. Te deseo la mejor de las suertes, Usagiyama. No falles. Perteneces a esta escuela. Viniendo de él y en esa situación, ese fue el mayor elogio que pudo darle a alguien. Del mismo modo, sería una decepción no disfrutar de tu compañía como compañero de clase una vez que me inscriba oficialmente. El pobre chico parecía a punto de sonrojarse. Esa es la primera vez, murmuró. Ese seguro. No te decepcionaré. Asegúrate de hacer lo mismo, amigo. Y se fue como si sus piernas fueran impulsadas por un motor, tan rápido que pareció desvanecerse. Él realmente hizo eso. Como nunca había ido a la escuela en este mundo, todavía no había podido acostumbrarse a la variedad de quirks que la gente realmente tenía. Definitivamente una de las cosas en las que estaría trabajando durante su tiempo aquí. La diferencia en el estado de ánimo se volvió casi físicamente visible incluso antes de que llegara al campo de pruebas B. Hasta ese momento, otros estudiantes habían estado mostrando diferentes niveles de nerviosismo y bravuconería autoconvencible, pero todavía estaba en un punto en el que podía compararlo con las finales del último año de su vida pasada. Sin embargo, se está acercando al área de pruebas prácticas. Puede que no haya subestimado las pruebas en sí, pero ciertamente subestimó la seriedad con que los adolescentes las tomarían. La presión y la sed de sangre que cargaban el aire le recordaron a los niños soldados entrando por primera vez en el infierno de las balas. El resurgir del recuerdo reprimido lo sacudió mucho más allá de lo que realmente esperaba sentir hoy. Frente a esa tensión, no se atrevía a sentirse ofendido por las miradas que algunos de ellos le enviaban por lucir tan tranquilo como él, probablemente sintiendo que no se estaba tomando este evento lo suficientemente en serio. La incómoda sensación de no pertenecer se hizo más fuerte. Las reglas de la prueba eran bastante simples. Cuestionó internamente cómo representaban a los aspirantes a héroes con peculiaridades menos llamativas, ya que el concepto de la prueba parecía favorecer abrumadoramente a los tipos de combate como el Orumi, pero esa era una pregunta para la que podría obtener respuestas más adelante. Por el momento, escaneó el futuro campo de batalla, determinó una estrategia adecuada para usar y se puso en posición para que comenzara la prueba. Cambió de marcha en su mente. Su expresión relajada fue reemplazada por una mirada estoica en menos de un instante. Él se agachó. Encendió sus circuitos mágicos. La energía mágica recorrió los músculos de sus piernas mientras los reforzaba. Sonó la señal para empezar. La multitud de aspirantes a héroes se dispersó a toda velocidad, tejiendo entre edificios y escombros, cazando su presa mecánica. Shirou corrió al frente, justo en un edificio alto que corta el camino, en curso de colisión. Pon su pie derecho en su pared, sin perder el ritmo, y dejó de correr hacia adelante, para empezar a correr hacia arriba. Llegó a la azotea y se detuvo un momento. Coger impulso para saltar al siguiente techo. Y para cuando habían pasado 30 segundos desde el inicio de la prueba, y mucho antes de que incluso los estudiantes de primera línea alcanzaran la primera ola de objetivos, se encaramó en el techo más alto del campo. Al ver su hazaña de parkour a través de las cámaras, Blood King, profesor de MA, quedó levemente impresionado, si no completamente vendido por su juicio. Ese es bueno.
Un Kirk que aumenta la fuerza muscular explosiva, ¿verdad? Solo en la velocidad de movilidad urbana, podría pasar por una clase superior. Sus movimientos son tan eficientes como pueden ser. Los movimientos del estudiante de cabello blanco habían llamado su atención, ya que se destacaban en puro brillo muy por encima de los otros examinados. Pero no podía entender bien su destino. Dado su don, en este ejercicio, habría esperado que intentara imitar al Gran Torino, o al menos usara un enfoque lo suficientemente similar. Sin embargo, no entiendo bien lo que está buscando. ¿Va a hacer una inmersión de poder en los bots o algo así? Cualquier plan que lo necesite para escalar tan alto cada vez, no le dará suficientes puntos en el tiempo, incluso tan rápido como él. ¿No te parece? Se volvió hacia su colega y compañero examinador, quien miró al chico que inspeccionaba la forma del campo de batalla en lo alto del mirador en silencio. Agachadiza. Su Kirk es realmente un tipo de fuerza. El pistolero héroe finalmente rompió su silencio. Bueno, acabas de ver sus movimientos, ¿no? Tiene que ser así. ¿Qué más podría ser? Con ese techo exacto para detenerme. No estoy pensando en un tipo físico, seguro. Podría ser de sentido común esperar que el punto más alto de la ciudad artificial fuera un lugar perfecto, pero eso era solo si ese punto se encontraba en el centro de la misma. Ese edificio más alto estaba cerca, que era el punto de ofrecer la visión más clara de la mayor parte del campo, pero no sería inmediatamente obvio para alguien sin experiencia en el punto más alto de exploración. Y solo podía pensar en una razón para que alguien se apresurara a llegar a ese punto en una prueba de esta naturaleza. Después de todo, era lo que él mismo habría buscado. Vlad no compartió esta idea. ¿Lo crees? Oye, Cementos, ¿tienes el archivo de este a la mano? El héroe de la construcción, Cementos, que había estado observando una cámara diferente y que había manejado los archivos de los examinados del campo B, miró hacia arriba. Sí y no. Lo recuerdo por lo poco que decía su expediente. El hijo de Usagi. Usagi. Vlad miró 2 veces al chico extendiendo sus manos. ¿Ese es el mocoso de Mirko? Sí, veo el parecido. Supongo que su Kirk se parece al de ella, entonces. Lo dudo, respondió Cementos. No de un Kirk llamado Blacksmith. Él sonrió, como en los viejos tiempos. ¿Quién lo hubiera pensado? Su entrenamiento nocturno valdría la pena, después de todo. Trace, adelante. Snipe silbó. Maldita sea, y es un buen tirador, admiró. Golpear 10 puntos de bots en 30 segundos. Fácil. Pero un disparo, una muerte. Clavar una flecha en las articulaciones clave por cada disparo en objetivos en movimiento. Incluso yo tendría que intentarlo, y él lo está haciendo con una reverencia. ¿Es eso impresionante? Preguntó Cementos, habiéndose movido para observar a este chico maravilloso, curioso por su don. Sin embargo, me parece que se está tomando su tiempo para cada disparo. Eso es porque está disparando usando formas Gyudo, creo, respondió Snipe, reconociendo vagamente la postura del disparo. Diablos si yo supiera dónde uno aprendería eso hoy en día, sin embargo. Definitivamente no aprendió eso de Usagi. No, agregó Vlad, quien se había quedado en silencio por un rato, con el ceño fruncido. Está disparando muy rápido cuando en realidad elige un objetivo. Simplemente se está tomando su tiempo para elegir a qué disparar. Pareces molesto por eso. En cierto modo lo soy, respondió Vlad. Mire con cuidado. No solo está siendo caprichoso con sus selecciones. Cementos y Snipe desviaron su atención del disparo del chico hacia donde estaba disparando. ¿Está robando presas? Cementos dijo con incredulidad. Técnicamente no está prohibido, pero tampoco muy respetable. No, respondió Snipe. Solo está disparando a los que enfrentan los examinados, que entraron en pánico y perdieron la calma. Entrecerró los ojos, no es que ninguno de sus compañeros de trabajo pudiera ver eso debajo de la máscara. Dios, este chico tiene los ojos de un halcón. Incluso si tiene un ojo en un área tan amplia y en medio de este caos, no está juzgando mal a uno solo. Empezó a hacer eso después de sus primeros tiros. Creo que esos eran los que estaba probando. Vlad agregó, con evidente irritación en su tono.
¿Crees que está buscando puntos de rescate? Para nada. Mirko no es de los que chismorrean sobre cómo realizamos la prueba solo porque es su hijo quien la toma, ambos lo saben, yo lo sé. Mantenemos la puntuación en secreto por una razón. Entonces, ¿lo está haciendo solo porque quiere? Bueno, supongo que sería una gran hazaña de confianza, incluso si es cierto que a este ritmo, pasaría solo con puntuación de combate. Vlad refunfuñó. Si fuera así, habría hecho más de un par de tiros de prueba. Planeaba hacerlo así desde el principio. ¿Y cuál es el problema con? Comenzó Cementos, pero luego cayó el centavo. Ah, cierto. Eso te volvería loco. No te sigo, dijo Snipe sin apartar los ojos de la pantalla, apreciando la precisión de los francotiradores. Fue una obra de arte, en realidad, cómo combinó un estilo de tiro con arco tan ceremonial con una eficiencia tan práctica. ¿Qué tiene de malo estar atento a los que están en pánico? Todos sabemos que algunos de ellos terminan lastimándose cada año. Nosotros sabemos, dijo Vlad, cada vez más incapaz de contener su disgusto, pero este muchacho te parece un veterano. Los que está cuidando siguen siendo sus compañeros aspirantes a héroe, gente a la que debería creer que podría confiar su volver algún día. Claro, cualquiera podría esperar que al menos algunos se esfumarán. Pero lo suficiente como para obtener suficientes puntos por ayudarlos solos. Ah. Verdadero. Un novato como él no debería haber tenido tal pensamiento. Sí, tienes razón. Eso va más allá de la arrogancia, concluyó finalmente Cementos, sintiendo que si dejaba que Vlad fuera quien lo dijera, podría decirlo con más dureza. No se fía de sus camaradas. Hasta aquí todo bien. Sus expectativas habían sido gratamente superadas. Consciente de lo restrictiva que era la ley sobre el uso de Kirk sin licencia, esperaba que al menos la mitad de los examinados terminaran en pánico. Un robot de combate varias veces el tamaño de uno, con su inquebrantable dedicación a la tarea de lastimarte y carecer de él. De emoción o empatía a la que apelar, se convirtió en un primer enemigo real intimidante, y estaba seguro de que el personal del agua lo sabía. Habiendo considerado la impresionante determinación que había sentido antes del inicio de la prueba, se permitió ser optimista y reducir ese número a un tercio. Sin embargo, apenas una décima parte del alumnado sufrió un colapso suficiente para necesitar intervención. Por primera vez, apreció plenamente la reverencia que esta sociedad tenía hacia Laura. La casi totalidad de estos examinados había venido aquí hoy preparada para enfrentarse a la muerte misma. En ese momento, determinó que su reloj probablemente ya no era necesario, como ya lo habría hecho cualquiera de los adolescentes que probablemente se estropearan. Estaba bastante seguro de que había reunido suficientes puntos para pasar la prueba de todos modos, aunque no estaría de más asegurarse. Luego, escuchó un ruido mecánico distintivamente más fuerte que los que lo habían rodeado hasta ese momento, y se dio la vuelta para ver al monstruo de punto cero finalmente avanzando hacia los examinados. Y al mirar más de cerca, notó que uno de ellos estaba, desafortunadamente, casi justo al lado. La chica había estado, hasta ahora, haciendo crecer rocas debajo de los robots para desequilibrarlos. No, estaba gigantizando los escombros debajo de sus neumáticos. En cualquier caso, su Kirk no era una buena opción para huir rápidamente, y sus intentos de repetir la estrategia utilizada contra los bots mucho más pequeños, aunque valientes, no estaban siendo muy fructíferos. Sin embargo, lo suficientemente impresionante como para que pueda intentarlo. No parecía que estuviera atacando desesperadamente, sino que estaba haciendo todo lo que podía en lugar de darse por vencida. Ese será un buen héroe en el futuro. Sin embargo, como estaban las cosas ahora, la aplastaría. Sin duda, el personal tenía sus propias medidas de seguridad para evitar que se produjeran lesiones graves, pero, por si acaso. Sin embargo, ese era definitivamente demasiado grande para derribarlo con flechas regulares. Y cada volt segundo, aunque no necesariamente exagerado, probablemente fue demasiado llamativo para la tarea en cuestión. Con el instante que tuvo de sobra, se concentró y examinó el interior de su confiable y personal armería base de datos, Unlimited Bladeworks. Luego, habiendo encontrado una flecha adecuada, aguzó la mirada hacia el objetivo, el sensor óptico del monstruo, y lo invocó. Leavatein.
La espada varita nórdica se materializó en su mano entre crepitantes de relámpagos, se alteró en una forma más aerodinámica, y colocó su arco. Y apuntó. Y con absoluta certeza de que encontraría su objetivo. Lo soltó. Y la flecha voló verdadera. El ojo del monstruo fue perforado y, durante un largo pero fugaz momento, se hizo el silencio. Luego, una voz profundamente sintetizada hizo eco en voz alta mientras sus entrañas se frían, poéticamente cerca de lo que sería el grito de muerte de una máquina si realmente pudieran sentir dolor, y un humo sucio escapó de sus articulaciones, como una bestia caída que resuma sangre negra. Y así, cesó su avance. O eso debería haberlo hecho. Kyota Masatsu no estaba al tanto de un pozo de coraje sin fondo, por mucho que le hubiera gustado estarlo. Incluso desde una distancia considerable, una vez que escuchó, luego vio, el puntero 0 se activó y se dirigió en su dirección general, su primer instinto había sido huir. Él podría hacer eso. Su peculiaridad era bastante buena para eso. Ser capaz de eliminar el coeficiente de fricción de cualquier cosa que tocara era muy conveniente cuando eras experto en patinaje sobre hielo. Se las había arreglado para acumular algunos puntos bailando alrededor de los bots y dejándolos chocar contra ellos mismos, pero este era un problema de otra magnitud. Y así habría corrido con mucho gusto. Lo habría hecho, si en su intento de desviar la mirada hacia una buena ruta de escape, no hubiera notado a la chica tan cerca del gigante como para ser atrapado por él con seguridad, tratando en vano de mantenerse firme. Kyota Masatsu no estaba al tanto de un pozo de coraje sin fondo, por mucho que le hubiera gustado estarlo. Pero si alguna vez volvía a abandonar a alguien a quien podía salvar, sabía que nunca volvería a dormir en paz. Eso no servirá. Vaya, mi cara bonita se desperdiciaría si no duermo de belleza, después de todo. Y así corrió, hacia la fuente de su miedo. Demasiado insignificante la figura que cortó como para ser notada por algún héroe mirando al monstruo. Y pasó junto a la chica, y bailó junto a sus ruedas. Y le robó su estabilidad. Pero no cayó. Él entró en pánico. No podría haberlo sabido. Que el equilibrio giroscópico de este estaba a un nivel por encima de sus camaradas más pequeños, y aunque había sido entorpecido, no se había detenido. Y así, su resolución que terminó en fracaso, el coraje que había reunido expiró, casi completamente. Y entonces se escapó, parando por nada. Pero agarrar rápidamente el brazo de la chica y salir corriendo. Pero el monstruo había cobrado impulso. Al morir, su propio peso debería haber matado a esa fuerza y haberla mantenido en su lugar. Pero sin darse cuenta de la intromisión, los esfuerzos de Shiro habían eliminado el trozo de frenos de metal. Se movió hacia adelante, muerto pero sin detenerse. Por supuesto, pronto se caería y se caería. Pero no antes de aplastar a los dos adolescentes que se alejaban corriendo, así como a un tercero pequeño que antes hubiera estado a salvo, pero que ahora estaría atrapado en la zona de peligro. No había tiempo que perder, vacilar ni ser quisquilloso con sus medios. Shirou necesitaba fuerza pura para evitar que esa masa de peso mortal cayera. Al menos, hasta que pueda acercarme. Tenía armas poderosas a corta distancia. Tenía un amplio arsenal para usar a larga distancia. Pero puro poder a distancia. Tenía bastante de eso, pero no lo suficiente para esto. No comprendía del todo la causa del extraño movimiento de la masa, y un Kaladvolk en el lugar equivocado podría ser que cayera más rápido con la misma facilidad con que lo hiciera caer hacia atrás. Necesitaba ser confiable. Necesitaba ser rápido. Necesitaba ser ajustable. Tenía que ser suficiente. Barril de espada, abierto. Ninguno de los examinados que prestó atención al evento pudo comprender lo que estaba sucediendo exactamente. Incluso los tres profesores que en realidad tenían una visión bastante clara de los detalles apenas estaban entendiendo lo que estaban viendo exactamente. Un aluvión de algo voló repentinamente desde la azotea más alta, directamente hacia el puntero 0, y simplemente no se detendría. Alguien saltó desde ese tejado, como si no fuera nada, y siguió lanzando ese bombardeo sin cesar. No lanzar. Sus brazos estaban inactivos. Esos proyectiles simplemente salían de algún lugar frente a él, y el bombardeo alcanzó el puntero 0 que cae. Y sonó un ruido como el granizo más grande del mundo asaltando un refugio de metal. Y la masa colosal dejó de caer. Pero eso fue todo. Simplemente se detuvo.
Pero el chico que saltó desde el techo no lo hizo. Siguió corriendo hacia la fuente de ese ruido ensordecedor. Tenido cualquiera de los examinados que se había dado cuenta de su guión al principio de la prueba lo reconoció, que pueden haber notado que no estaba funcionando bastante tan rápido como lo había sido entonces. Sin duda, 2 de los profesores que estaban observando lo habían notado. No se pudo evitar. Su enfoque estaba un poco más dividido, después de todo. Sin embargo, fue lo suficientemente rápido como para hacer que los observadores se preguntaran, ¿es realmente una persona? Y como había pasado una fracción de minuto desde que comenzó el bombardeo, el niño llegó al cadáver del gigante metálico. Con el tiempo que compró, los 2 adolescentes que huían habían logrado huir, pero el tercero aún no se había movido. La mayoría de los observadores encontraron eso extraño, aunque los más observadores notaron que sus cortas piernas temblaban demasiado. Y el chico de cabello blanco tomó una postura cuando el bombardeo finalmente cesó. Un relámpago de trueno blanco y azul crepitó en sus manos. Y un enorme trozo de piedra, tan grande como él, si no más, de repente tomó su lugar. Y desapareció. Por un momento, confusión. Ni siquiera los profesores pudieron seguir lo sucedido. Pero luego, reapareció, ahora en la espalda del coloso, de espaldas a él. Y el trozo de piedra en sus manos desapareció. Y la bestia explotó en 1.000.000 de pedazos. Recuperando el aliento, se dio la vuelta y se acercó al examinado tembloroso con los ojos abiertos tan grandes como platos. Se detuvo junto a él y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. El chico bajito tenía una expresión indescifrablemente complicada en su rostro. El alivio era parte de ello, podía decir al menos eso, pero en cuanto al resto, no tenía ni idea. El niño tembloroso movió la vista de su rostro a su mano, luego de regreso a su rostro, y vacilante, tomó su mano extendida para aceptar su ayuda. Sí, comenzó a decir mientras luchaba por levantarse. ¿Sí? Sí, si tú, pequeño, parecía estar recuperando su voz. Si tú, fueras a salvarme. Yo. Ser tan galante y genial. Entonces. Shiro inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado en confusión. ¿Por qué? No podrías haber sido un lindo Gir. Todo el campo escuchó fuerte y claro la fuente de la frustración de Minoru Mineta. Puntaje de examen. Examinado. Shiro Usagiyama. Kirk. Herrero. Puntuación de la prueba escrita. 98, 100. Puntaje de la prueba práctica. Combate. 35 puntos. Rescate. 65 puntos.